cursos de poesía francesa y literatura francesa clásica. Literatura hispanoamericana también. Ha dirigido tesis y ha sido presidente de defensa de tesis de posgrado. Ya eso poco que he dicho es mucho. Yo como maestro de la UAS conozco lo que significa un currículo así, pero continuamos. Es profesor de posgrado, historicidad de la lingüística, propedéutico, ética, metodología. Ha enseñado metodología científica para el área de filosofía. Fue profesor de psicología en la Universidad Tecnológica de Santiago. En dicha universidad impartió también procesos cognitivos, teorías de la personalidad y teorías del aprendizaje. También impartió Derecho Internacional para una maestría en el área. En la Universidad Internacional UNITA, enseñó filosofía al nivel de maestría y en la carrera de psicología, conducta animal y teoría de la personalidad. Fue profesor en los Estados Unidos, en el Boricua College in Spanish Composition 1 and 2, unidos. Literatura antigua en posgrado y literatura renacentista. Ha dado conferencias en ferias del libro, colegios, liceos y universidades. Fue vicepresidente de un comité intermedio del PLD en el año 1998, Primavera, quinto, Mella. Fue miembro del Partido Comunista, el PCD. Saludos a los que están aquí en este link. Ya la reunión empezó del otro lado, en Teams. O sea que les recomiendo que vayan al grupo de WhatsApp, vean el link cuál es y empiecen allá, por favor. Gracias, Rafael Molejos. Nos llegó el mensaje a nosotros también. Gracias. ¿Cómo así? ¿No era este el link que íbamos a usar el TC15? Yo entiendo que Marmolejo estaba enviando un mensaje de voz al otro grupo de WhatsApp y que nosotros lo escuchamos. Ok, eso mismo, perdón. Ok. Sí, gracias. No hay problema. Continuamos. Obtuvo la beca de estudios eclesiásticos por el Seminario San Francisco de Asís en el año 1964. Beca completa para estudios en la Unión de la República Soviética Socialista, la famosa URSS, ¿verdad? En Sokol, Moscú, en el año 1975. Se graduó de filología, licenciatura en las letras, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cum laude. Terminó los estudios de licenciatura en lenguas modernas, mención francés en la UAS, maestría en didáctica de la lengua francesa en Martinica, Francia. Fue alumno de los eminentes cientistas, doctor reverendo Crispin de Alcalá, San Francisco de Asís, doctor Jacques Courcy y el doctor Prudent en Martinique. Doctora Micaela Carrera, doctor Francisco Zamora, en España, y el doctor y reverendo Luis Mena, San Francisco de Asís. El doctor Pacho en España, el doctor Celso Benavides y el doctor Pedro Ureña de Santo Domingo. Tenemos también beca por la Fundación Carolina en España para un doctorado en lingüística de 2008 a 2014. Una beca por el País Vasco de España para el doctorado en filosofía en el año 2016. Posgrado en gramática y lexicología en Guadalupe, Francia. Licenciatura en psicología clínica. Licenciatura en Derecho, magna cum laude. Maestría en Derecho y Relaciones Internacionales en la UAS, magna cum laude. Licenciado en Ciencias Políticas de la UAS. Posgrado en Turismo en APEC. Maestría en Educación Superior en la UAS. Maestría en Filosofía en la Universidad del País Vasco en España. Predoctorado en Filosofía. Un predoctorado en Lingüística Aplicada en la Universidad Valladolid, en España. Curso Ética en la Universidad José Enrique Varona, en La Habana, Cuba. Ha disertado en congresos en Santo Domingo, Cuba, Estados Unidos, Venezuela, Haití, España, Brasil. Ha escrito para revistas, ha estudiado las siguientes lenguas: español, latín, francés, creol, ruso,
portugués, italiano, inglés y rumano. Publicó Miserias y Glorias de la Babel de Hierro. Esa es una poesía. Elegías al amor, otra poesía. Los muros de la palabra, ese es un ensayo. La poética simbolista, un ensayo. Siembras de arena, otra poesía. El español contemporáneo, que es una didáctica. Lingüística y neurociencia, una didáctica. En algún lugar, otra poesía. La democracia amordazada, un ensayo. Actualmente investiga sobre el creol, influencia del creol en el español de Santo Domingo. Ha recibido reconocimientos en Liceo Sagrado Corazón de Jesús, Colegio Bilingüe New Horizon, Colegio Don Bosco, entre otros. Ha sido reconocido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, diploma al investigador, antigüedad en el servicio, profesor meritorio, 2017, profesor del año 2018, profesor del año 2019, realiza cursos de historia y antropología en la UAS en curso. Realmente es un glosario, un currículo increíble. Realmente el maestro Juan Rosario, como decía Bravo ahorita, es una persona de quien, aunque sea un poquito que absorbamos, será mucho. Maestro Juan Rosario, encantado de estar junto con usted de nuevo. Le paso el micrófono a usted. También, después de unos minutos, me voy a retirar de una manera en silencio para que usted continúe con sus clases y el resto es todo suyo. Bienvenido, maestro. Gracias. Muy bien, pues ha sido para mí muy importante este día. Tener otro grupo como ustedes. Yo fui profesor de este grupo, pero anterior, que se gradúa ahora de máster en Santiago, solo que era de manera personal en aquel momento. Recuerdo aquel efusivo domingo en que empezamos a hablar sobre la arqueología del saber y inmediatamente todo el desarrollo que tenía que poseer para ese momento histórico de nuestro devenir sobre esta tierra. Creo pertinente decir que los elogios, hasta Salomón está en contra de ellos. Dicen uno de los proverbios que no admita que un amigo te elogie en la madrugada, porque puede ser pura falacia. Pero en fin, se le agradecen los elogios a Augusto Bravo, a nuestro René Olivares, al señor Luciano Ramírez, con quien tuve el honor de conversar en su casa un buen rato. Pero en fin, diríamos que son los pasos sobre la tierra y el reconocimiento que algunas personas hacen de esos pasos, de ese sacrificio que hace del hombre una luz vertical y una antorcha en el interior del espíritu, tanto individual como social. Realmente esta introducción lleva 3 momentos. El primer momento es hablar sobre los textos que vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar. Y la segunda parte es pues hablarle un poquito sobre los asuntos de hombre, lengua, pensamiento, lenguaje, habla. Y finalmente, como esto es tan corto, porque me dijeron que era hasta las 12, pues alguna breve despedida. De todas maneras, repitiendo lo que dijeron los compañeros anteriores, se les felicita por este paso. Se les felicita enormemente por este paso. Yo decía en una maestría anterior, hace poco,
que cuando a mí se me tocó la primera maestría, estando yo jovencito en educación superior, el profesor Antinoe Fiallo, historiador muy reconocido de este país, decía que la maestría no era ni era el título, ni eran las clases, que la maestría eras tú, y que en la maestría lo que tú ibas a buscar era bibliografías para profundizar, que el conocimiento es el que va a hacer de ti la columna principal de esos vertientes del pensamiento a los cuales tú quieres llegar, que se utiliza un medio que se llama universidad, que se llama escuela, que se llama aula, que se llama profesor, que se llama biblioteca, pero el maestrando eres tú, finalmente, con o sin los avatares del título. Recuerdo que él decía eso en el sentido de que cuando lo dijo, en la fotocopiadora tal están los materiales, divídanselo y empiecen mañana a exponer. Es decir, que ni siquiera hizo una exposición que yo consideraría brillante antes de empezar, sino que él entendía que era una captación de bibliografías, de libros, lo que el sujeto anda buscando, que sean innovaciones para los conocimientos que ya usted tiene, que sean nuevos, que sean algo más avanzado de lo que ya sabes. Ese es el sentido de una maestría. Entonces, en ese sentido, recuerdo haber tenido una cantidad de profesores cubanos en la UAS, socialistas, que nos condujeron la maestría en educación por los grandes nortes de la visión educativa del socialismo, del potencial humano, de la libertad del pensamiento, de la formalización de la ciencia, de la adquiescencia de esa ciencia al unísono con el pueblo. Entonces fue el segundo grupo de maestría en educación superior que se hizo en este país. Entonces, yo les felicito enormemente por el paso, porque ustedes tienen, entiendo yo, una visión científica justamente de lo que van a hacer. Porque hay quienes dan un paso o por vanidad, o por empleo, o por dinero. Esas cosas pueden llegar, pero no es ahí. Es la justa apreciación del concepto vertical de lo que el nervio central del parénquima ofrece, que es la ciencia. ¿Qué es lo que usted busca? La ciencia. Ahora, si además de tú tener tu bachillerato, tú quieres optar por universidades, como dijeron los profesores anteriores, de niveles superiores, pues muy bien. Pero que siempre el empeño tuyo sea la verticalidad hacia el conocimiento científico y hacia el servicio de la humanidad. Porque de la única manera que tenemos al final de la jornada toda esta importancia de conocimiento que se pueda tener es cuando tú lo pones al servicio de los demás. Entonces, partiendo de este criterio, yo le doy las gracias a ustedes por estar presentes y le doy las gracias a los profesores anteriores que me antecedieron por haber dicho esas palabras tan nobles sobre mí. Yo examiné algunas de las personas que hablaron ahí para su maestría en años anteriores y fui profesor, como dijo Augusto Bravo, de secundaria de Augusto Bravo hace muchos años. Quiere decir que hemos estado envueltos entre la educación, el servicio para toda la vida. Y eso es un punto importante dentro del ejercicio de este brutal capitalismo que nos arropa y este materialismo incesante. Tratar de buscar una brecha en la ciencia y en el espíritu como un escape más a toda esta situación ahogante, con o sin coronavirus, que hay sobre esta tierra. Entonces, esa verticalidad de la ciencia y del hombre nos permitirá una gran satisfacción en la vida y en el espíritu, porque al final de la jornada nos vamos y lo único que debe quedar es lo que tú has sembrado. Es decir, cuál es la siembra que has hecho, cómo lo has hecho. Entonces, en ese sentido,
creo pertinente darle las gracias a todos y una pequeña orientación en el sentido de qué significa una maestría, no más que el paso para otra siguiente maestría o posgrado y seguir estudiando, porque como decía Sigmund Freud, se termina de aprender con la muerte. O sea, estamos en constante aprendizaje. Y como decía Schultz en su obra Teorías del Aprendizaje, el aprendizaje no es otra cosa que un cambio de conducta. ¿Quién aprende? El que lo va haciendo mejor. Un cambio de conducta a través de una práctica reforzada, es decir, de premios y castigos. Entonces, Schultz dice que quien ha aprendido es el que ha cambiado de conducta de manera positiva. Es decir, es el conjunto de normas y formas que de manera genética o social permiten al hombre el cambio, transformación en el cambio de su personalidad a través de lo que se ha aprendido. No hacemos nada con un profesional que atropella animales o que atropella al vecino. No. Si tú has aprendido es porque has tenido un cambio de conducta positiva, como dice el triángulo de Friedrich Skinner, el triángulo de la conducta operante, el estímulo, el órgano y la respuesta. La respuesta tiene que ser positiva cuando los estímulos caen sobre el organismo hacia las vertientes en que pretende el individuo dirigir su pensamiento. En ese sentido, esta era una pequeña introducción sobre los libros. Ya Steve envió el lugar donde van a estar y cómo va a ser y cómo la persona que tenga la memoria lo va a conducir a cada uno de ustedes. Y como son 5 domingos, son 5 libros. Ustedes se harán su grupo de WhatsApp para el próximo domingo. El primer libro se llama Los Fundamentos de Lingüística General del suizo Ferdinand de Saussure, el primer libro. El segundo libro es para el tercer domingo, es de psicolingüística. El siguiente domingo es de sociolingüística, un texto de sociolingüística. Repetimos, el domingo, después de este domingo tenemos, número 1, el fundamento de lingüística general de Ferdinand de Saussure. Número 2, el de psicolingüística. Número 3, el de sociolingüística. Y luego tenemos filosofía del lenguaje y finalmente el cerebro lector. Es decir, ahí están por grupos y por personas. O sea que estamos organizaditos. Yo siempre le doy una breve introducción antes de empezar el grupo a exponer sobre lo que va a exponer. Es decir, tenemos los libros distribuidos. Ahora, la nota, 10 puntos por asistencia. Aquí se lleva la asistencia y la universidad también. Entonces, el grupo expone. La nota es individual de cada uno. El maestro sabe cómo focalizar esa parte. El grupo expone. Ejemplo, lingüística general. El grupo, aquí hay 3 grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Son 20 capítulos. El texto de lingüística general, mientras el grupo 1 va exponiendo, el profesor coloca una nota al sujeto que acaba de exponer. Cuando el grupo 1 expone, nos pasamos 5 o 10 minutos por alguna pregunta o algún aporte que usted quiere hacer a eso que el grupo expuso. Pregunta al grupo o al individuo o aporte. Usted puede aportar de que usted leyó en internet, de que usted leyó en tal libro, de que usted hizo fue a
a una gran conferencia, a tal lugar. Recuerdo que yo una vez se me invitó y yo fui a una conferencia en California sobre los documentos del Mar Muerto, los documentos que estaban escondidos en montañas, etcétera, y una gran conferencia por un sujeto muy preparado de dónde estudió Jesucristo y cómo estudió Jesucristo frente al Mar Muerto y cómo esos documentos quedaron por allá. Bueno, eso es un aporte. Es decir, usted hablará sobre sus aportes, etcétera. Quiere decir que el grupo expone, vienen preguntas y pregunta al grupo o pregunta individual o un aporte de la persona, porque eso es lo que se llama ese trabajo. Es una constancia efervescente del conocimiento. Profesor, yo estoy leyendo tal texto o al grupo tal texto y quiere aportar sobre lo que se está diciendo. Entonces tenemos primeramente 10 puntos de asistencia. En segundo lugar, una nota por la exposición del sujeto individual. Ahora, cada grupo entrega un informe de lectura de 15 páginas. El grupo, un informe de lectura de 15 páginas. Es decir, el grupo 1, que va a poner individual, se junta y le entrega al jefe de grupo y entrega. Quiere decir que para el libro de lingüística general hay 3 grupos, hay 3 informes. 3 informes que se unen. Es decir, el jefe de grupo los toma y los manda. Y así para cada libro. Quiere decir que hay un 10% de asistencia, un 30% de exposición y un 30% por la entrega del trabajo. Pues ahí son 70. Y luego hay un libro especial, único, que cada cual lo va a leer de manera individual, que hace un acopio resumido de toda la lingüística general, escrito por Jacques Dival, un francés, y este libro ese trabajo es individual, ese vale 30 también. Es decir, que tenemos, ese generalmente lo dejamos para el último domingo o un domingo después del último domingo, para que tengas tiempo. Ya que tenemos 10 de asistencia, 30 por la exposición, 30 por el trabajo escrito y 30 por un libro al final. No hay exámenes de otro tipo. Esto es lectura, investigación, exposición. Nada de exámenes, nada de verdadero y falso, nada de complete, nada de cosas de bachillerato, de secundaria, de ¿cómo se llama esto? De licenciatura. Usted está en un nivel de profundidad. Usted está en un nivel de lectura. Usted está en un nivel de investigador. Usted está en un nivel de exposición. Usted está en un nivel de asociación, concatenación, discriminación, diferenciación, los pasos de la lingüística y de la ciencia. Entonces, en ese sentido, usted cumple con todo eso. Y hubo 3 personas, ahora por experiencia se lo voy a decir, que no, grupo anterior de una maestría que se está impartiendo en la capital, no presentaron el trabajo final. Profesor de la maestría, jefe, Giovanni Peña. Entonces, todas las notas están completas, menos el trabajo final. A Giovanni Peña yo le entregué todas las notas de los estudiantes. Digo, pero ¿y estos 3? Entonces, una muchacha llamó que le pusieron un 30. Digo, bueno, tú tienes que confesarte que no entregaste el trabajo final. Habla con Giovanni a ver si te lo puedes repetir para yo aceptarlo. Yo no tengo ningún problema. Leerlo y completarte tu nota allá en posgrado. Pero 3 personas no entregaron el trabajo final. Y eso es grave. Oye bien, una tutoría te sale fácilmente por 40,000 pesos, o 50,000, una tutoría. Para evitar eso, tú entregas tu trabajo en orden. En orden. Y por eso, el último domingo, que es el 6º, le vamos a dar un domingo más, una semana más, para que tú entregues ese último trabajo, porque de todas maneras no es personal, es online.
Eso quiere decir que tienes tu tiempo. Ahora, si tú te envuelves en la cotidianidad, en las dificultades cotidianas, es probable que no lo entregues. Porque tiene que leer el libro de Jacques Dival, que son unos 14 o 15 capítulos que recogen la lingüística despiadadamente general y circunstancialmente particular, la lingüística especial, la lingüística sincrónica, diacrónica, pancrónica, es decir, los aportes, la unión de la literatura, de la poesía con la lingüística, los fenómenos de los trabajos de John Longfellow sobre los apartados del habla, cómo se divide el habla, cómo, por qué existe el habla, es decir, el acto locutorio, el acto perlocutorio, el acto ilocutorio, son teorías que tienen que ver con el habla. ¿Hacia dónde yo lo llevo con esta forma de hablar y de conversar? Que el que elige este camino está eligiendo conocimientos sobre conocimientos, conocimientos sobre conocimientos. Entonces, para tener conocimiento sobre conocimiento, tiene que estar investido de una estimulación, de una motivación especial. Muchas de las cosas que oímos que el profesor Luciano habló, hubo un momento en que yo estuve en 2 universidades, hubo un momento en que yo estuve en 2 escuelas de lenguas al mismo tiempo. Ahora, impulsado por una motivación extraordinaria, porque quieren colocar el dinero por encima del conocimiento. El conocimiento es el verdadero tesoro que tiene el hombre sobre la tierra y sobre el espacio. Es decir, el conocimiento. Entonces, el hecho de usted entrar a esta maestría, ya la licenciatura pasó, es sobre la base de la maestría que tú vas a trabajar, a profundizar en todo esto, que te servirán a ti en el futuro como futuro escritor, te servirán como gran profesor, conferenciante, maestrante, te van a dar una serie de herramientas de crecimiento. Ahora, el que tiene que hacerla eres tú. Eres tú. Yo iba a estudiar física, porque el arma de la física es la filosofía. Todo lo que en física está demostrado está pensado primeramente en filosofía, pero ya el tiempo no me alcanzó, porque la están dando gratis en la UAS. Hay carreras que la están impartiendo gratis porque nadie quiere estudiar. Nadie quiere estudiar agronomía, nadie quiere estudiar física. Oye, la carrera de filosofía tiene 40 estudiantes entera y es la única universidad que la imparte realmente. Es decir, fuera de la Pucamaima que tiene, pero el punto de vista formal. Es decir, y hay carreras que se han ido cayendo. La carrera de economía es un grupo. Razones, muchísimas, pero uno de los problemas es la parte fija de la fijación de la visión capitalista del planeta, de la visión materialista. Entonces, si te vas por ese camino, es muy probable que no tengas esa afición hacia el conocimiento y hacia la ciencia. Ya tenemos la introducción y ya tenemos las notas. Y ya tenemos la motivación de que no dejes de entregar a tiempo tus materiales. Tus materiales. Cuando tú expongas, yo mido las siguientes variables para que te lo sepas. El uso de la lengua. Tú estás estudiando, pero tú estás usando la lengua. El uso de tu lengua. Porque tú no te vas a embotellar todo el material que se te está dando. Tú lo vas a decir con tu lengua. Entonces yo tengo que ver el uso, la forma articulatoria, la forma estilística de tú utilizar la lengua. La no repetición de verbos, adjetivos. Es decir, entiéndase, ese queísmo es deplorable a esta altura.
y ya, y porque, espere. Eso implica una visión mediocre de lectura. Quiere decir que la exposición tiene un grado vertiginoso de concreción en relación a la parte articulatoria 1, a la parte de la fluidez lingüística 2, a la parte asociativa, cómo tú asocias lo que te están diciendo con otras cosas que eres digno de asociar, la parte discriminativa, cómo las diferencias, las partes generales, es decir, en tu exposición tú haces un trabajo en la que estas circunstancias se den, pero que al mismo tiempo tengan estética, belleza de la palabra, armonía, ritmo, entonación, todo eso tiene que ver con tu exposición. Hay personas que han tenido 95, un muchacho del anterior, pero vaya a ver cómo ese joven trabajó justamente fundamento de lingüística general. Él se metió en el pensamiento del escritor y se metió en el libro y se metió en lo que muchas personas han hablado sobre el escritor. Entonces, sobre Ferdinand de Saussure, y lo digo con una maestría, justamente la palabra, y lo digo con una maestría, que a lo que lo estábamos mirando nos pusimos un maestro de la oratoria, un maestro, y todo eso tiene que ver con nuestro trabajo. Es decir, la nota mínima que tiene que sacar, tú sabes que es 80. O sea, en maestría, 80. En doctorado, igual. Pero maestría, la mínima, 80. Y con estas formas que hemos coordinado, fácilmente llegas. Pero por encima de eso, lo que yo te estoy despertando a ti es la motivación científica de buscar secretos en las curiosidades de la misma existencia, en la vida, en los libros, en el pensamiento de estos escritores. Si tú chequeas bien, este curso tiene 5 cursos. Y si yo fuera tú, no solo tomara los 3 capítulos que yo me voy a exponer, sino que los 5 libros los tuviera en la biblioteca de mi casa. Escucha. El primer libro es un estudio sobre lingüística, un curso sobre lingüística. El segundo domingo es un curso sobre psicología del lenguaje. Es un curso. El tercero es un curso sobre sociedad, pragmatismo, o sea, sociolingüística. Cómo la lengua pragmáticamente se usa en la sociedad en los diferentes niveles. Es de un curso. El cuarto curso es cómo el pensamiento y la historia han trabajado la lengua, el lenguaje y el habla, que se llama filosofía del lenguaje. Y nuestro último texto es un texto de un francés que vino aquí hace un par de años a la UAS, un hombre joven, un científico, sobre los últimos estudios que se han hecho sobre el cerebro, sobre los últimos estudios que se han hecho sobre la neurociencia. Yo acabo de publicar un texto ahora mismo que se llama Lengua y Neurociencia, pero este señor hizo estudios de muchos años basado en una serie de textos y de estudios profundos de universidades, tomando como parámetro Columbia, Minnesota, MIT, etcétera. Hizo un trabajo en Francia exquisito sobre el cerebro. El cerebro, como se ve ahora, y el cerebro, como se podrá ver en el futuro, en relación a todas las estructuras que componen justamente las neuronas. Él hace un estudio de las neuronas, de los componentes de las neuronas, de la bioquímica de las neuronas, de los terminales de las neuronas y de lo que no se ha dicho, porque la medicina lo que dice y ha dicho llegó a un tope. Entonces, este libro lo tenemos en la mano, que se llama El cerebro lector. Ese último libro es pesado, es largo. Este último libro anda por las 800 páginas. Pero de esto es de lo que nos encargamos. Yo estoy, repito, entre diciendo y motivando. O sea que ustedes tienen 5 cursos en un curso. Cada uno de esos puede ser un curso dado en una universidad específico.
a partir de ese texto y o una buena conferencia. Quiere decir que si yo fuera usted, yo tuviera los 5 libros en mi casa, aunque me tocaran 4 capítulos de uno de ellos para ganarme una nota. ¿Por qué? Porque es la búsqueda de la ciencia. Como decía en la época medieval, un sacerdote franciscano decía, buscad como quienes aún han de encontrar y encontrad como quienes aún han de buscar, porque cuando uno termina algo es entonces cuando lo empieza. Porque cuando uno termina algo es entonces cuando lo empieza. Es decir, San Buenaventura, de sacerdote franciscano medieval. Y decía un escritor italiano que me chocó mucho a mí a mis 20 años, llamado Giovanni Papini. Giovanni Papini, que escribió una obra interesante llamada La vida de nadie, y Magó, el libro negro, escribió su autobiografía. Y en ese texto decía este escritor, quien se cree que ha llegado no camina. Quien se cree que llegó al fondo ya no camina. Entonces, nuestra actitud siempre intencional es la de usar todo este tiempo en la búsqueda constante del conocimiento, en la búsqueda del saber, en la acumulación de textos, de libros y demás. En ese sentido, yo auspicio la idea de que tengan sus 5 libros y lo lean, lo estudien, lo digieran, porque ustedes van a hacer lo que van a ocupar el sitio mío mañana. Ustedes van a ser los maestrandos, ustedes van a ser los profesores. Entonces, vaya acumulando. Yo de España enviaba mensualmente una caja de libros, media caja de libros, alrededor de 4 o 5 millones de pesos, traducido en euros. Mandé yo de allá en los estudios que hicimos allá del doctorado en lingüística aplicada, filología. Quiere decir que no terminamos nunca. ¿Cuándo terminamos? Se termina de aprender con la muerte, Sigmund Freud. Entonces, ya tenemos todo el asunto organizadito. Y repito de nuevo, esas 3 personas que dieron su dineral o parte de ellos todavía pueden recuperar del grupo anterior, pero no me entregaron la nota final. Y eso, o tienen que tomar un tutor con 40 o 50 mil pesos, que imagínate, o hablar con el director para que hablen conmigo, para que me manden el trabajo, yo lo leo y le pongo su nota, pero tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque preparando al mejor grupo que tiene el país, que son la gente que salen de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ustedes son las personas que precisamente por este estado latente de trabajo sobre trabajo llegan a ser los perfiles más importantes de la sociedad lingüística. Entonces, viéndolo de esta manera, ya usted tiene prácticamente todo resuelto. Unas palabras, vamos ahora, como yo dije en la segunda parte, unas palabras sobre nuestra vida. Vamos a conversar un poquito sobre lengua. Me parece que todo lo anterior respondió cualquier pregunta. Siempre los trabajos te lo va a entregar obviamente con una introducción y una breve conclusión y alguna bibliografía que a usted le parezca acompañar. Es decir, que usted está acostumbrado a todo esto. Siempre debo decirle que yo leí todos esos libros, tengo subrayado, que el que me viene con copia, yo le devuelvo el trabajo con toda copia. Digo, espérese, usted copió textualmente de aquí, dígalo con sus palabras, lea. De eso es que tratamos. Otros, cuando me hacen la presentación, quieren engañarme. ¿Qué es engañarme? Yo le noto en los ojos que están leyendo por otro lado. Deje esa actitud. Lea como estoy leyendo yo ahora. Estoy leyendo el cerebro mío. Algunos te ponen a un lado una pizarra y tú te das cuenta que están leyendo, pero tú no la ves.
Porque es fácil tú dominar que no domine la cámara. Eso, todas esas, digo, me excusan, es que me lo han hecho. Y un pasar las páginas que se oyen por allá. Digo, no. Es duro, pero usted es la persona cuyos frutos va a disfrutar después. Pero todas estas experiencias las hemos tenido. Y en base a las experiencias que tenemos que hablar. O sea, como dice el escritor, nada de engaño ni nada de traiciones. Decía el escritor argentino, la indiferencia es mi único engaño, mi única traición. Decía Borges, Jorge Luis Borges, refiriéndose a las mujeres. Volviendo al tema hacia atrás. Entonces, nuestra maestría, esta maestría que usted va a terminar, lo va a colocar en el pedestal sincero y franco de estudiar otras áreas del saber. Es probable que tú estudies psicología o filosofía o antropología si te enamoras, porque la lengua nada más es un medio, cuidado. La lengua no es un fin, la lengua es un medio, no un fin. La lengua se convierte en fin cuando tú vives económicamente de ella, mas no es el fin. Las lenguas son medios. Entonces, los que son fines son las ciencias que se le aplican a la lengua. Esos son la filosofía, la psicología, la antropología, la arqueología, la paleontología, la medicina, la sociología. Entonces, tú estás hablando de ejes que cruzan la lingüística. Entonces, es probable que cuando tú estés avanzando en esto, tú quieras profundizar más y estudies alguna otra carrera u otra maestría que te ayude aún más para todo esto. Entonces, para hablar de cualquier ciencia, y la lingüística es una ciencia, tenemos que ir a los patrones iniciales del pensamiento. ¿Cuáles son los patrones iniciales del pensamiento? Están abordados por la filosofía. La filosofía, que hemos tenido todo el tiempo la definición de que estudia el porqué de las cosas, el origen y el devenir de las cosas, pues la filosofía es la parte angular de donde se parte para estudiar cualquier ciencia. Y por lo tanto, para estudiar esta ciencia que se llama lingüística. La filosofía, que sabemos muy bien sus orígenes y sabemos sus bases lexicales, a mí me gusta mucho una definición que da en el siglo XIX uno de los iniciadores del movimiento filosófico llamado existencialista del 1820, que se llamó Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard define la filosofía como la arriesgada aventura por penetrar en el campo vedado de la conciencia humana. Arriesgada aventura por penetrar en el campo vedado de la conciencia humana. A mí me gustó mucho esta definición de Søren Kierkegaard para aplicarla a cualquier ciencia, en este caso a la lingüística. Si es una arriesgada aventura por penetrar en ese campo que no conocemos de la conciencia, quiere decir que eso es filosofía y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ahora bien, la filosofía tiene unos patrones para poder iniciar esos estudios acabados. ¿Cuáles son esos patrones? La filosofía se vale de las categorías. La sociedad está llena de categorías. La familia está llena de categorías. Padre, madre, hijo. Escuela, director, profesor, estudiante, son categorías. La filosofía tiene sus categorías. Entonces, ¿cuáles son las categorías
de ese campo vedado de la conciencia humana. La estética, la ética, la lógica y la epistémica. Es decir, que la filosofía, para explicar una ciencia, entonces aplica su categoría. ¿Qué es la categoría estética? Si cogemos a Kant, Emmanuel Kant, para hablar de estética, la estética es una ciencia también que estudia las condiciones en que se produce la belleza. Entonces la lingüística tiene también, la lengua tiene su parte que estudia cómo se aplica la belleza en la expresión lingüística. La segunda categoría se llama ética. La ética va a estudiar la parte de la filosofía que se ocupa del comportamiento y de la moral y de la ética moral, moralética del hombre en sociedad. Oye bien, entonces la lingüística también tiene que ver con el comportamiento del sujeto y las palabras que usa y las que piensa y las que tiene la conciencia. O sea, categoría estética, categoría ética, categoría lógica. ¿Y qué es la lógica? Es una parte de la filosofía que se encarga de estudiar el correcto ordenamiento de los pensamientos. Los pensamientos pueden ser simples, compuestos y complejos. Simples, compuestos y complejos. El ordenamiento de las ideas en el pensamiento es un ordenamiento lógico y pertenece a la filosofía, que también lo retoma la psicología y la neuropsiquiatría. Es decir, la lógica. No podemos hablar ilógicamente. Mañana carro va papá a mar. No. Mañana papá va con el carro al mar. Es un ordenamiento lógico. O sea que la lógica es una parte de la filosofía que se encarga de estudiar el ordenamiento de los conceptos e ideas que tenemos en el pensamiento. Tenemos categoría estética, ética, lógica. La epistemología es la parte de la filosofía que va a estudiar a las ciencias como ciencia. Es decir, el episteme, cómo se ha organizado esa ciencia en el tiempo y en el espacio. Y de esa parte es la que yo me voy a ocupar, sobre todo en estos días que voy a hablar de episteme. Cómo el episteme ha logrado atravesar los 6.000 años de civilización. Tenemos 6.000 años de civilización. Y ha logrado hacer y construir lo que se llama la ciencia del lenguaje, tomando como herramienta la parte epistemológica de las ramas de la filosofía. Ahora bien, ¿qué estudia el episteme de la lengua? Pues el episteme, epistemología de la lengua, va a tomar de la lingüística, va a tomar tres aspectos fundamentales. La parte número uno es que la ciencia que vamos a estudiar se llama lingüística y que la lingüística es una ciencia que se ocupa de estudiar, se ve muy bien, la lengua de la manera más general posible. ¿Y qué es la lengua de la manera más general posible? Estudiar los cambios que se producen en el tiempo y en el espacio. Estudiar los cambios que se producen en el tiempo y en el espacio de eso que usamos, que se llama la lengua. Ahora bien, la lengua comparte dos caminos. Su origen se llama lenguaje y su pragmatismo se llama habla. Luego, la lingüística va a estudiar, epistemológicamente hablando, la cernura, el acercamiento, el estudio de lo que es el lenguaje, la lengua y el habla. El lenguaje es la base
de la lengua. Pero el lenguaje no existe sin el pensamiento. Para que se produzca el lenguaje tiene que haber pensamiento. Los dos son abstractos y los dos están estudiados en una región que se llama el lóbulo frontal en el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo del lóbulo frontal está la lengua. Ningún animal la tiene excepto el hombre. Ningún animal la tiene excepto el hombre. Es decir, el cerebro se divide en dos hemisferios, derecho e izquierdo, y en 4 lóbulos, que son frontal, parietal, temporal y occipital, izquierdo y derecho. Pues en la parte izquierda del lóbulo frontal, en el hemisferio izquierdo, está localizada la lengua. Y por eso, cuando un sujeto recibe golpes en la cabeza, puede padecer de amnesia, paramnesia, hipomnesia, olvidos. Un accidente, un golpe en el cráneo, queda el lóbulo frontal queda inmediatamente detrás del hueso frontal. Un golpe en el cráneo, un golpe a nivel del lóbulo, puede quedar el sujeto con amnesia o con afasia. Afasia se llama la eliminación total de la lengua. Ahora, hay tipos de afasia, dependiendo de los daños registrados en el hemisferio izquierdo del lóbulo, en el hemisferio izquierdo del lóbulo izquierdo del cerebro. Esto es nuestra clase, ¿eh? Así que anímense. De aquí para allá vamos a trabajar con diaduro, química y biología. Es decir, ustedes se están construyendo un palacio y las salas del palacio deben estar organizadas. Yo le estoy organizando ahora con esta breve exposición una de las primeras puertas del palacio. ¿De dónde viene? De la filosofía, que utiliza las categorías. De la categoría, ¿cuál utilizamos? La epistémica. La epistémica, ¿de qué trata? De la ciencia como tal. ¿De qué trata la lingüística? De la lengua. ¿De qué trata la lengua? De 3 componentes: lenguaje, lengua y habla. ¿Dónde están esos componentes? El primero, el lenguaje, en el hemisferio izquierdo, en la parte izquierda del lóbulo izquierdo. Ahora, ¿cómo se descubrió esto? También yo puedo rapiditamente decírselo. Es decir, la gente le daban golpes en la cabeza y sufrían de amnesia y sufrían de afasia. ¿Y por qué no habla? ¿Qué pasó ahí? Entonces, tuvo que pasar mucho tiempo hasta que Santiago Ramón y Cajal, un español, encontrara y descubriera las neuronas. Santiago Ramón y Cajal, 1825, y Sherrin, 1836, son los dos grandes, y Golgi, que la tintó, son los responsables del descubrimiento de la neurona. Porque sin la neurona no podemos hablar de lo que estamos hablando del hemisferio izquierdo y de los portadores de la lengua. Entonces, sobre eso trataremos posteriormente. Entonces, quiere decir que en esa región es donde está localizado, oye muy bien, el lenguaje. El lenguaje comparte el hemisferio izquierdo con otra estructura que se llama psicológica, que se llama el pensamiento. ¿Por qué? Porque no podemos hablar la lengua sin pensamientos, pero no podía haber pensamientos sin lenguaje. Entonces, ¿a qué se llama pensamiento? ¿Cuándo se produce el pensamiento para que haya lengua? ¿Cómo se produce el pensamiento para que haya lengua? Y de la lengua al habla. Sencillo. Para Rubinstein, un neurofisiólogo ruso, pensamiento es la internalización de la realidad a través de los sentidos. Vas a la nevera y la abres y no hay nada. Y tú dices, ¿y dónde está el mango? Pero no hay.
Sí, está registrado en tu cerebro porque oliste que al abrir la nevera olía a mango. Quiere decir que hay un registro anterior en tu cabeza, en tu pensamiento, de algo que ya existió. Quiere decir que no lo estás mirando, ya no tienes que verlo. Hay un registro anterior de la palabra mango. Incluso lo clasificas, que era vanilejo, porque el mango vanilejo es una subcategoría de la categoría mango que todos conocemos, que tiene un olor especial, un olor muy especial y un sabor muy especial. Esto quiere decir, oye bien, que el pensamiento es la internalización de la realidad a través de los sentidos. Los 5 sentidos son los responsables de la existencia de la lengua, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Por eso te disgustan tipos de música, te disgustan tipos de olores, te gustan vista determinado paisaje, te gustan determinadas comidas o las rechazas. Pero ¿dónde están registradas? Están registradas en el pensamiento. ¿Y el pensamiento qué es? La base del lenguaje. ¿Y cómo lo expresa? A través del desarrollo que el niño ha tenido en la cultura de esa lengua. En ruso, en chino, en japonés, en inglés, en francés o en creol. Pasas de un código a otro y no entiendes nada. Porque el código está registrado, está desarrollado dentro de ese niño, dentro de esa cultura, dentro del desarrollo de esas células que se llaman urticantes, unas células especiales que tiene el cerebro, para tener el archivo de la memoria. Para tener el archivo de la memoria. Quiere decir que pasamos del pensamiento al lenguaje. Ahora, quiere decir que hay un registro del pensamiento. Un registro del pensamiento. Pero ¿cómo se lleva a cabo ese registro? ¿Cómo yo pienso? Pues los psicólogos han estudiado las motivaciones y los estímulos. Hay estímulos umbrales, estímulos ambientales y estímulos supraumbrales. ¿Qué es un estímulo? Es la capacidad que tiene un organismo de responder a una situación dada, externa o interna. Una situación puede ser el frío, puede ser el calor, puede ser una mujer bonita, puede ser una palabra no adecuada. El estímulo son situaciones que van a encontrarse con los sentidos y que van a ser representadas a nivel de cerebro. Óyeme bien. Entonces, ¿cómo se da este fenómeno? Pues hay 4 etapas que van a llegar hasta la formación de la idea o el concepto. Pues tenemos la percepción, la sensación, la representación y la lógica del raciocinio. La percepción, la sensación, la representación y la lógica del raciocinio. ¿Qué sucede? Que todo el cuerpo humano está formado por un sistema, tiene 10 sistemas, sistema cardíaco, sistema sanguíneo, sistema óseo, pero hay un sistema que se llama sistema nervioso. El sistema nervioso está formado, como se ve muy bien, por venas, vénulas, neuronas y terminaciones nerviosas que llegan hasta las uñas. ¿Qué sucede? Que hay unas estructuras que se llaman ribosomas. Esos ribosomas son los que van a conducir los estímulos. Esos ribosomas son los que van a conducir los estímulos. De tal manera que el sujeto, cuando recibe el estímulo, lo ha percibido. Lo ha percibido. Calor, frío, suave, duro, agrio. Estamos hablando de lengua, ¿eh? Estamos hablando, cuando decimos eso, estamos hablando de lengua en el registro. Entonces, después de percibirlo, los ribosomas se llaman mensajeros. Son unas estructuras que hay dentro del sistema nervioso que inmediatamente mandan un mensaje a la zona estimulada.
¿Cuál fue la zona estimulada? Depende de qué zona estimuló en el cerebro. El hambre, vio una comida buena. La mujer, muy linda, pues entonces tiene un estímulo sujeto a unas áreas del cerebro que tienen que ver con la sexualidad. Es decir, los ribosomas mensajeros envían en milésimas de segundo a esa zona del cerebro. Sabemos que los parietales son los que se cargan de las emociones y los occipitales de la imaginación. Oye bien, occipitales, la imaginación, los parietales, sobre todo el izquierdo, las emociones. Es decir, que, y los temporales, las fantasías, el asunto de los escritores y los pintores, los temporales. Al llegar el estímulo al cerebro es recibido por las neuronas. Entonces, la neurona tiene toda una conformación tal que va a traspasar ese estímulo. ¿Qué es una neurona? Una neurona es una célula especializada del sistema nervioso que se encarga de transmitir los estímulos, de recibir estímulos y transmitirlo. Entonces, una neurona está formada por una membrana que está cargada de una sustancia llamada mielina, la cual es rica en potasio, sodio, calcio, magnesio, manganeso. Entonces, tiene un cuerpo que se llama soma y un eje que se llama axón y unas terminaciones que se llaman dendritas y neuritas. Esas terminaciones que parece una rama, pero se llaman dendritas, que en griego significa planta. Entonces, cuando llega el estímulo a la neurona, resulta que la neurona son 100.000 tipos de 100.000 neuronas que tiene el sistema nervioso entre el cráneo y la médula espinal. Entonces, esas neuronas que tiene en su mayoría el cerebro se dividen en 76 tipos y hay una que se llaman urticantes. Cuando llega el estímulo, lo que hace es que el estímulo provoca la mielina de la neurona. Esa provocación de la mielina se llama que la membrana de la neurona estaba en reposo e inmediatamente llegó el estímulo, comienza a polarizarse y al entrar en contacto con otras tantas neuronas, todas esas terminales de las dendritas terminan en unos puntos. Esos puntos son los responsables de que haya sustancias químicas que reaccionan unas con otras. Esos botones se llaman engramas. Esos engramas terminales de las dendritas de una neurona, cuando ella responde de manera excitada, despiden entonces magnesio, manganeso y demás, y se juntan y se forma un arco voltaico que produce una imagen, y esa imagen es el pensamiento. Y esa imagen es llevado a un archivo rápidamente mediante unas neuronas pequeñas que se llaman glías. Las glías y las neuronas entonces envían el mensaje a un archivo de neuronas que se llaman células urticantes. ¿Qué es lo que tú recuerdas? Lo que tú recuerdas es aquello que más te impresionó. ¿Dónde está el recuerdo? En la mayor impresión que tú tuviste ante un hecho determinado. ¿Dónde está ese recuerdo? En los archivos de las neuronas urticantes
del grupo de neuronas que tiene el cerebro llamado surticato. ¿Qué pasa con esa región? Quiere decir que el pensamiento está ligado al cerebro y dentro del cerebro está ligado al lenguaje y está ligado al recuerdo. ¿A qué se llama insight del buen inglés? Es el efecto que produce una imagen, un hecho que te ocasionó un tipo de conmoción y te llevó a una imagen que tú la colocas, se llegó a ese lugar independientemente de que tú la aceptes o no. Ejemplo, ver a alguien dando una puñalada. Ejemplo, un tipo que se tiró de un 5º piso. Ejemplo, alguien que murió de hambre en África. Es probable que eso se llama insight, como tu nombre lo dice del inglés. Quiere decir que la estimulación lleva a la propagación y de la propagación a la neurona y de la neurona a un momento en que se despolariza la membrana en segundos y millones de neuronas pueden captar la imagen a partir del elemento químico que reportó. ¿Por qué existe en la farmacia? Las farmacias existen porque hay deficiencia en el cuerpo humano de potasio, de cloro, de magnesio, manganeso y de hierro, y para las neuronas son necesarias las que estamos diciendo. Es decir, si no existen esos elementos químicos, las neuronas de las que estamos diciendo no trabajarían. Es decir, porque es necesario que ocurran estos pasos que estoy hablando. ¿Cuándo se destruyen estos pasos de que estoy hablando? Injerencia de alcohol en demasía, drogas, enfermedades, cánceres de zonas del cerebro, tumores de zonas del cerebro, donde si se extirpan esta parte, pues va a tener problemas con la imaginación, va a tener problemas con la memoria, va a tener problemas con todo. Es decir, mira cómo se relaciona la lengua con la anatomía. Se llama neurolingüística. Mira cómo se relaciona la lengua con la anatomía, es decir, esas sustancias, magnesio, manganeso, cloro, potasio, hierro, que tienen los terminales de las dendritas de una neurona mediante unos botones que se llaman engramas, que entran en contacto a través de una estimulación, provocan una imagen y es guardada en un sitio del cerebro que se llama la memoria. Ahora, vamos a aplicarte algo. El cerebro tiene 8 capas. Los neurólogos nada más han investigado hasta la 4ª planta, porque se necesitan física y el desarrollo de la física, de la matemática y de aparatos ultramagnéticos para poder penetrar en el fondo del cerebro. Hay locuras que vienen de familia. Hay locuras que son provocadas por, acabo de decir, el hambre, el alcohol, las drogas, etc. Pero, ¿qué es lo que sucede con esta persona? Que se destruye el archivo del cerebro, se estropea todo esto de que estamos hablando. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con lo que estamos diciendo? Que ahí donde ocurre este fenómeno es que se produce el pensamiento y es que se produce esa internalización de la realidad a través de los sentidos. Y esa internalización de la realidad viene dada por el marco de la estimulación externa o por el marco de la imaginación interna. Es decir, hay unos factores que intervienen ya a nivel cerebral que tienen que ver con los parietales y los temporales, que se te mete una idea y quiere matar a alguien y solamente está en tu idea. Es decir, cómo los temporales pueden atravesar también las márgenes de la neurona. Conclusión, la sustancia gris y la sustancia blanca atraviesan las circunvoluciones del cerebro.
Las circunvoluciones son esas arrugas que tú ves ahí sobre el cerebro. Esas circunvoluciones son las responsables de que haya lenguaje. Porque desde el punto de vista evolutivo, el hombre, vamos a hablar de eso ahora, dentro de un momento, si tenemos tiempo, el hombre cruza la barrera del tiempo biológico y a través de la necesidad de que tuvo el homínido, logró que se corrugara el cerebro entre necesidad, ambiente y formación de nuevas ideas. Es decir, ¿por qué razón los otros animales no piensan? Porque no les llegó esa oportunidad. Dicen los científicos que no podemos reírnos de esto, porque no sabemos cuándo un caballo despierte o un elefante despierte y nos lleve a la contraria. Porque en nosotros ocurrió que el cerebro logró esa corrugación a través de los esfuerzos hechos entre las circunstancias que al homínido, al póngido, al Australopithecus, que son los anteriores al hombre, le llegó ese privilegio de esa formación cerebral que no tienen los demás animales. No lo tienen. Tienen zonas que pueden imitar. Los delfines imitan, las cotorras imitan, los papagayos imitan zonas que pueden, pero jamás pensar. Entonces, la sustancia blanca y la sustancia gris que tiene el cerebro son responsables dentro de las corrugaciones, dentro de las neuronas de que estamos hablando, para la formación de la imagen. Entonces, la imagen forma el pensamiento y el pensamiento da como resultado en la cultura en que se desarrolla el niño, da como resultado el lenguaje. Dice Chomsky en uno de sus libros, un avión va sobre el Himalaya, el avión lleva 200 personas, el avión se cae. Las 200 personas mueren, menos un niño de 7 meses, y el avión cayó en un sitio donde nunca ha pisado un ser humano. Dice Chomsky, Noam Abraham Chomsky, mi profesor, dice Chomsky, vino una leona y agarró al niño por el cuello y se lo llevó donde otro leoncillo no se lo comió. Esto ocurrió de verdad. La pregunta que hace Chomsky, tiene 20 años ya, eso que fue niño. La pregunta que hace Chomsky, ¿qué lengua habló ese joven? Dice todo el mundo, la lengua de los leones. Porque eso fue lo que aprendió en el medio. Porque la lengua es aprendida, la lengua es social. Dice Chomsky. ¿Y cómo caminó ese joven? En 4 patas, porque por imitación, eso fue lo que vio. Ese muchacho lo encontraron y se lo llevaron para Estados Unidos, lo metieron en el laboratorio y nunca pudo erguirse. Porque la actitud de erguirse es social, es un aprendizaje social. La conducta de la lengua, de hablarla, es un aprendizaje social. La lengua se aprende por contacto, por repetición, por imitación. Dicen los psicólogos que cuántos tipos de aprendizajes hay fundamentales. Entonces los psicólogos dicen que tenemos el aprendizaje por moldeaje, modelaje y troquelaje. ¿Qué es el moldeaje? Es un tipo de aprendizaje a la que nos someten los políticos. Un molde, cumplan, y tenemos que hacerlo así. El otro se llama modelaje. Cuando nos ponen a Michael Jackson, nos ponen un modelo. Cuando nos ponen a
a Ricky Martin, nos ponen a cualquiera de esas personas de la pantalla, desde el punto de vista de la del uso político que tiene el mundo, nos ponen un modelo que lo consume una parte de la comunidad con fines determinados. Es decir, el modelaje, el moldeaje y el troquelado. En el troquelado hay una combinación de ambas. ¿Por qué nos ponemos los cordones en los zapatos? Porque vimos poniendo los cordones y nos enseñaron a poner los cordones. Si no, nunca nos hubiéramos puesto los cordones. Quiere decir que la lengua es imitativa, es asociativa, es discriminativa, es natural, pero es ante todo social. Entonces, estamos con Chomsky de esta manera, porque Chomsky establece que hay en la capacidad del lóbulo frontal una capacidad especial que él llama gramática universal. Chomsky llama gramática universal a esa gramática internalizada que trae el cerebro por naturaleza y que la desarrolla el sujeto según la cultura que le toque. Según la cultura que le toque, dice Chomsky, tratando este tema. Es decir, por eso hay lenguas que se escriben de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda y otra vertical de arriba hacia abajo y otras solamente tienen sonidos, lenguas culturales, como algunas tribus africanas. Quiere decir que hay una formación cerebral y una conformación social. A mí me gusta mucho este ejemplo de Noam Chomsky, del niño, porque es el más indicado. Y duró mucho tiempo en el laboratorio de Estados Unidos. Eso se llama, pueden buscarlo en internet, se llama los niños lobos. Los niños lobos son episodios que presenta la humanidad con trenes, sobre todo con aviones que se han caído en selvas y no han encontrado personas o niños, y lo encuentran mucho tiempo después y son objeto de estudio de los científicos. En selvas, se llama los niños lobos. Es interesante esta parte. Entonces, volviendo a nuestro tema anterior, quiere decir que la epistemología tiene tres apartados muy importantes que son el lenguaje, del cual acabamos de hablar, unido al pensamiento, del cual acabamos de hablar. Ahora, esos pensamientos que hacemos, ¿cómo pueden ser según la estimulación que hemos tenido? Pueden ser pensamientos convergentes, divergentes, ingenuos y oníricos. ¿Qué es un pensamiento convergente? Se llama pensamiento convergente a cuando después de todas las capacidades estimulantes que un sujeto tiene sobre un concepto, elige una solución. Por eso se llama convergente. Las muchachas se casan de 25 a 30 años. En general, el hombre se casa de 30 a 40 años. Porque hay una especie organizada de cuestionamiento que el sujeto se hace y se hace a la familia. Y de estimulaciones que el sujeto se hace a la familia. Y él elige una respuesta. Es decir, eso se llama pensamiento convergente. Ustedes dieron muchos pasos para hacer la maestría hasta que convergieron en tomarla hoy. Estamos comenzando. Y se llama pensamiento divergente. Cuando de muchas respuestas que te puede ofrecer la realidad, entonces tú colocas muchas posibilidades de solución. La mujer te dejó, 1, ir a buscar, 2, no la veo más, 3, la sustituyo por otra, 4, me voy del país. Eso se llama pensamientos divergentes, que es lo que ha pasado con nuestro actual presidente y el país. Una cosa era pensamiento convergente antes de ganar, no me voy a meter en eso, y otra cosa es después de ganar lo que está pasando ahora mismo con los médicos que colocaron que no le han pagado,
con la cantidad de gente que está en la calle, con el dinero, o sea, pensamiento divergente. Mira cómo se aplica entre la psicología, la lengua, la sociología y la política, el gran problema. Entonces, ¿a qué se llama pensamiento ingenuo? Somos los 5 domingos, y ojalá sea el año entero, siempre será así. Ustedes ponen, yo expongo de manera abierta, pero de manera firme. Un pensamiento ingenuo, dice el psicofisiólogo ruso, dice, es cuando adoptamos pensamientos cuya realidad no es notable, pero que le aplicamos peso emocional a ese pensamiento. Ejemplo. ¿Y por qué tú se pones esa camisa para vender dulce? Es que la camisa me trae suerte. Ni la camisa le trae suerte, ni el zapato le trae suerte, pero tú le has dado una base emocional pesada a ese pensamiento, como que cuando te colocas esa camisa vende más. Eso se llama pensamiento ingenuo. Pensamiento ingenuo, tú solamente usas botas amarillas de ingeniero, porque te ve más grande, y te ve más alto, y te ve más importante. Es un pensamiento ingenuo. Y la humanidad está llena de ellos. Pensamiento onírico, duermes y piensas que tú estás teniendo amistades amorosas con Juana de Arco de Francia. Es un pensamiento onírico. En el sueño, tú trajiste a Juana de Arco hacia ti y le acariciaste las mejillas. Déjame decirle, antes de que sigamos, algo muy bueno. La lengua no tiene moral. La lengua es amoral. La lengua es la lengua. Lo que tiene moral es la norma. La norma del inglés americano, del inglés de Inglaterra, Jamaica, el español dominicano, el español de España, la norma. Entonces, lo que expresemos en lengua, tenemos que verlo siempre desde el punto de vista científico. Por favor, profe. No sé. Quiere decir que pensamiento convergente, pensamiento divergente, pensamiento ingenuo, pensamiento onírico. Es decir, ¿de qué manera reproducimos cosas mediante la imaginación o el sueño, cuya realidad es inexistente, pero la hacemos existente? Tú tienes una economía muy difícil y te estás soñando que te sacaste 10 millones de euros. ¿Tú te imaginas qué pensamiento más onírico podría ser este? Quiere decir, pero de eso está lleno el pensamiento para que en el lenguaje lo hagamos lengua. Esta es la reacción del tema. Lo hagamos lengua. Entonces, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es cualquier sistema de signos, físicos que cumplan con dos funciones principales. Una función comunicativa y una función cognitiva. Dice Rosenthal que una función comunicativa es muy importante en el lenguaje porque nos llena de apreciaciones y de estimulaciones personales. ¿Qué quiere decir con que el lenguaje es un sistema de signos en el que de signos físicos, de carácter físico, en el que haya comunicación y que cumple una función comunicativa y cognitiva? Porque el lenguaje oral
del que nos vamos a ocupar es una cosa, pero el lenguaje matemático es otra. El lenguaje artístico es otra. El lenguaje infantil es otra. Hay 5 niños en el patio, son de 5 nacionalidades, no hablan la lengua. ¿Qué hacen los niños? Una sola cosa: jugar. Niños de 3, 4 y 5 años, jugar, porque tienen un lenguaje natural, interpretando las emociones de los niños. En este acápite nos toca sobre todo el lenguaje oral y el lenguaje mímico, pero el lenguaje oral en esta ocasión. Entonces, por eso es que tiene 2 aspectos fundamentales, que son una función cognitiva y una función comunicativa. En la función comunicativa, Harold Laswell hace un buen trabajo sobre los elementos de la comunicación que ya harto hemos conocido del lenguaje oral. El emisor, el receptor, el canal, el mensaje, el código, la fuente, la causa, la consecuencia, el lugar geográfico. Son los 10 aspectos que tiene Harold Laswell. Hace muy bien esa interpretación. Ahora bien, ¿hasta qué punto llega esta? ¿Se la hora? Okay. ¿Hasta qué punto llega todo esto? La función comunicativa, obviamente, nos permite expresar nuestros pensamientos de lo que hemos hablado y nuestros sentimientos. ¿Dónde están? En el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal. Y una función cognitiva. ¿A quién le toca la función cognitiva? Dirá usted, a la psicología. La cognición, el primer paso de la cognición es la lengua. El segundo paso de la cognición es el conjunto de normas y reglas meditadas que dan como resultado la ciencia, el conocimiento. Entonces, ¿cómo se clasifican los lenguajes mirándolo de esta manera? Lenguajes naturales, lenguajes artificiales, lenguajes fisiológicos. ¿Oye bien? ¿Qué es un lenguaje natural? Lo que acabo de hablar, aquel que está supeditado a los estímulos, a las estimulaciones y a las respuestas dadas por el cerebro y en relación a nuestra conducta o actitud. ¿Qué es un lenguaje artificial? Es el que utilizan los científicos con una gramática dada, una gramática lógica y un vocabulario lógico para tener funciones determinadas lógicas. Uno de los padres del lenguaje artificial es Noam Chomsky, que contribuyó mucho a la computadora. Ese Chomsky, que vino aquí en el 2004 y dio 2 conferencias de política y de lingüística. Entonces, existe también el lenguaje fisiológico, que es el que es estudiado, el lenguaje fisiológico, por las estructuras que tiene la lengua. ¿Cuándo el lenguaje fisiológico? Oh, pero sencillo. Cuando tú pronuncias las consonantes y las vocales, se llama primera segmentación. Y la clasifica. Bilabiales, BPM. Dentales, TD. El lenguaje fisiológico, articulado. Nasal, MNN. Licuante, L. Quiere decir, eso se llama primera sección segmental del lenguaje fisiológico. El segundo de la segmentación del lenguaje se llama la formación de las
estructuras básicas en la formación de sílabas para formar el monema. Entonces, lo que era el fonema o la mínima unidad de la lengua dotada de sonido se convierte ahora en monema, que es el fonema o conjunto de fonemas que tienen libertad sintáctica, pero que tienen un contenido semántico, el monema. También es la mínima unidad de la lengua dotada de sentido, que es la palabra, que es el monema. El monema se diferencia de la palabra en que un monema puede ser único, pero una palabra puede tener 2 o 3 monemas. Cuando tú dices va y ven, dice 3. Claro oscuro, dice 2. 2 monemas en una palabra. O sea que la extensión del monema, de la palabra, es más allá del monema. Entonces, hay un lenguaje, repetimos, que dijimos natural, un lenguaje puramente artificial, un lenguaje fisiológico. Ese lenguaje fisiológico le llaman, al lenguaje artificial le llaman formalizado. Formalizado. Hay lenguaje para mandar cohetes a la luna y el lenguaje propio de las computadoras. De las computadoras. Los lenguajes artificiales, ¿eh? Entonces, ¿qué característica puede tener el lenguaje visto de esta manera? Pues el lenguaje, número 1, es el responsable de la formación de la conciencia. ¿Dónde está la conciencia del sujeto? ¿Está en lo que hace? Está en lo que piensa. Está en lo que hace, está en lo que dice, está en lo que hace, está en lo que piensa. De aquí que una primera etapa muy importante de esa formación del pensamiento en la producción del lenguaje es que tiene la propiedad de la formación de la conciencia del sujeto. Mira qué interesante, cómo me gusta a mí eso. Número 2, es el que se preocupa del almacén del conocimiento del hombre, el lenguaje. Porque si el pensamiento está ligado al lenguaje y el pensamiento es que lo distrae, para no decir abstrae, entonces junto al pensamiento está el lenguaje. Tercero, el lenguaje es el responsable directo de las conclusiones de las actividades del hombre en el ser social, dentro de las relaciones de producción. Oye bien, dentro de las relaciones de producción, el lenguaje posee un marco número 1 de importancia, porque las relaciones de producción son las que llevan al sujeto al trabajo. Pero si el sujeto es maltratado por el salario, si el sujeto es maltratado por el jefe, si el sujeto, entonces las relaciones de producción pueden darse, pueden crecer, pueden bajar o pueden no darse. Hay un sistema de algunos países que se llama la actividad de la icotea. La actividad de la icotea es que todo el mundo trabaja, pero lentamente, para que la producción baje en la compañía. Lo hicieron en Polonia una vez. Es decir, en el que todo el mundo estaba trabajando, mandado por el sindicato en Polonia, Varsovia, pero más lentamente. Quiere decir, oye bien, que las relaciones de producción de carácter social están supeditadas a la construcción del pensamiento dentro del lenguaje de una comunidad social. ¿Qué es lo que te lleva a ser activo, hiperactivo, no activo? Parte del lenguaje. Entonces, una de las características que tiene el lenguaje también es esta, la de servir de vehículo del pensamiento, almacén de los conocimientos, formación de la conciencia humana, formación de papel importante dentro de las relaciones de producción de una sociedad determinada. A mí me encantó muchísimo leer estas cosas de Engel en su libro de Engel,
la Sagrada Familia y el Estado, y Marx, interesante, cómo el pensamiento y el conocimiento pueden llegar tan lejos. Entonces, retomando esa dinámica, ¿hacia dónde se dirige el lenguaje? Hacia su próximo paso, que es la lengua. Yo creo que no hay mejor definición de la lengua que la que da Lázaro Carreter en sus estudios de lenguaje y lingüística. Lázaro Carreter. Lázaro Carreter dice que una lengua es un sistema codificado de signos arbitrarios, lineales, gráficos, fónicos, que le permiten al hombre la expresión de su pensamiento y sus sentimientos impulsados por una necesidad en la relación intermitente de los sujetos que comparten una sociedad y una cultura determinada. Tremenda definición. Es decir que dice Lázaro Carreter que la lengua es un sistema de códigos. Ya hablaremos sobre los códigos cuando hablaremos sobre la escritura. Un sistema es un conjunto ordenado de piezas que tienen un orden, una forma y una función determinada. Un sistema político, sistema educativo, sistema familiar. Entonces, el sistema lingüístico es un sistema de código. ¿Cuál es nuestro código? Las 22 consonantes y las 5 vocales. ¿Cuántas tiene el francés? 16 vocales. ¿Cuántas tiene el ruso? 47 consonantes. ¿Cuántas tiene el chino? 29.000 signos. La primera lengua que se habló en Mesopotamia, de la que vamos a hablar, ¿cuántos signos tenía? 2.000. ¿Cuánto terminó teniendo? 24, con la influencia de los fenicios. ¿Cuánto tenemos nosotros? 22 y 5 vocales. Los fenicios inventaron las consonantes, pero nunca hablaron con vocales. Imagínate tú para decir carretera, yo creo que dirían carretera, porque no había vocales. Las vocales las colocaron los romanos 500 años después. Óyeme bien cómo la humanidad ha trabajado este asunto. Entonces lo bonito de esta maestría es que tú te vas a ilustrar, pero te va a impulsar a la lectura. Cada vez que te menciona un autor, tú vas y lo compras. Es decir, ¿de qué manera los sistemas codificados de signos? ¿Qué es un signo? Una representación sobre un sonido determinado. Estoy trabajando el tema lengua. Sistema codificado de signos, articulado porque usamos la boca, la nariz, la boca. Fónicos, porque producen diferentes sonidos. Arbitrarios. ¿Qué quiere decir un carácter arbitrario? El carácter arbitrario de la lengua quiere decir que nadie se puso de acuerdo para ponerle nombre a las cosas, sino que los nombres surgieron en virtud de la necesidad. Lineales. ¿Qué quiere decir que la lengua es lineal? Que tú no puedes alterar el código. Si altera el código, altera el significado, y es lo mismo casa que saca. Tienen los mismos fonemas, pero no tienen el mismo orden. ¿Cómo se llama eso? Carácter lineal de la lengua. Carácter lineal de la lengua. Y es lo mismo casa que saca. Tienen los mismos fonemas, pero no la misma colocación. Se llama carácter lineal. Lineal es la palabra, pues la linealidad también se cumple la sintaxis formal. Entonces, es decir, sistema codificado de signos que de manera arbitraria, codificada, lineal, oral, gráfica,
Sirve al hombre para transmitir sus pensamientos y sus sentimientos impulsados por una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Vamos a la psicología. Una necesidad es una abstracto, es una construcción hipotética. Nadie ve las necesidades, pero las padece. Nadie ve el amor, pero lo siente. O el odio. Pues una necesidad es un constructo hipotético donde existe un vacío de un órgano que debe ser suplido a través de un motivo. Oye bien, tiene que haber motivo para que haya la necesidad. Yo te lo voy a decir. Tú pasas por la calle, no comiste ayer, son las 2 de la tarde, y pasas por una casa y te da ese tremendo olor a carne de la casa. ¿Cuál fue el motivo? La carne. ¿Qué padecías? El hambre. Es decir, que es un constructo hipotético donde se va a llenar un vacío a través de un motivo. Por esa razón tú te casas. Por esa razón tienes hijos. Porque hay una motivación en el sujeto obligatoria en el sujeto como especie humana que lo lleva a llenar un vacío emocional, sexual, social. Emocional, social. Es decir, entonces, las necesidades se dividen en 3 a partir de los estudios que hizo un norteamericano que se llama jerarquía de las necesidades. Hay necesidades primarias, secundarias y terciarias. ¿Cuándo una necesidad es primaria? Cuando le es obligatoria al hombre. ¿Cuáles son las necesidades primarias del hombre? Unas son fisiológicas y otras son psicológicas. Una necesidad fisiológica, hay que comer, hay que dormir, hay que orinar. Una necesidad psicológica de primer grado, estamos hablando de lengua, psicológica de primer grado, son 3. La libertad, el hombre nació para ser libre. La comunicación, el hombre nació para hablar. Y el amor, el hombre nació para amar. No importa si ame montaña o flores. Es decir, son 3 condiciones que tiene el hombre según Abraham Maslow en su jerarquía de las necesidades, que son la libertad, el amor, obligatorio, el amor y la comunicación. Por eso la sociedad inventó las cárceles, para que el sujeto ni tenga libertad, prácticamente no tenga amor, etc. Eso quiere decir que estamos desglosando el término lengua. Es decir, que impulsado por una necesidad. Oye bien, en los intercambios infinitos, dice Lázaro Carreter, que se producen en un grupo de hombres, de personas, en una cultura determinada. ¿Qué es una cultura? Es una cultura, antropológicamente hablando, es el estudio de las diferentes manifestaciones que posee el hombre en el tiempo y en el espacio, que posee un grupo de hombres en el tiempo y en el espacio a nivel artístico, científico, religioso. Es decir, todas esas manifestaciones son su cultura. El conjunto de manifestaciones que a nivel religioso, artístico, científico, el hombre la utiliza a través de la construcción y desconstrucción de una visión natural y social de su existencia. El hombre tiene que transformar la naturaleza y transformar la sociedad. Entonces la lengua, en esa constancia intermitente,
llega hasta justamente pasando por las necesidades en esa infinita preocupación del hombre por la satisfacción de sus necesidades a través de la lengua en una cultura determinada. Ejemplo, los hombres en Santo Domingo, nadie se saluda con un beso en la mejilla sin coronavirus. Pero en Oriente, en algunas regiones, en Rusia, lo más probable es que cuando hay cierto afecto, un hombre te da un beso en la mejilla y te dan 2 besos. En algunos sitios de Europa te dan 2 besos. Los árabes se dan 2 besos. En algunas regiones árabes. En regiones orientales, como China y Japón, no. Hay una distancia entre ambos. Pero en otras regiones, como los árabes, se da esa situación. Es decir, eso es lengua. Yo no sé si ustedes quedaron que fuera hasta las 12, porque son las 12:15. No sé si quedaron en eso. A ver. Ellos quieren un momento para preguntar por los grupos. Bien, entonces dice nuestro caballero acá que quieren preguntar por los grupos. Vamos a usar estos minutos. Me quedé lenguaje, lengua. Me falta el habla, pero si el tiempo que hemos puesto a las 12 del día, respetaremos orgullosamente el horario. A ver. No, ellos son los que van a preguntar. Que dijeron por el chat que tenían alguna pregunta acerca de los grupos. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Aquí está clarito. Para el primer libro, 3 grupos, 8 personas. Otra cosa, me escribió una compañera, compañero. ¿Que te están oyendo ellos? Yo creo que sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te Perfecto. escuchamos. Bien, entonces, ustedes son como 44 por ahí. En el horario de clase y actividades solamente hay 40 personas. Esas personas que están sin grupos, hay algunos grupos que son de 2 o 3 personas, se incluyen en esos grupos. Y con eso la situación se resuelve. O sea que hay más estudiantes que llegaron. Más estudiantes de lo que se Se pensaba. agregan y se Me gustaría expresar, yo soy una de las alumnas o maestrantes afectados. Conmigo somos 4 personas que no tenemos grupo, pero hay una situación. Por ejemplo, el compañero Ederson, que yo estaba hablando con él el otro día por WhatsApp, que me llamó, está en el grupo número 2, pero él está solo y solamente faltaría el grupo número 1. Por el grupo número 1 solamente pueden ingresar 3 personas, pero nosotros habíamos escrito por el grupo que nos gustaría el grupo número 2. Entonces yo no sé qué se haría en esa situación, porque por ejemplo, mi compañero y yo somos 4 personas y queremos permanecer juntos porque vivimos cercano en la provincia de Puerto Plata. Y en dado caso que nosotros queramos hacer un grupo de estudio o algo así, sería más fácil ya que vivimos cerca y ya nos conocemos y somos amigos. Entonces, esa era una de nuestras inquietudes, a ver qué se puede hacer. Usted dirá, maestro. Bien, puedo intervenir un momentito, ya que yo he sido quien ha estado anotando los grupos y los integrantes de cada uno. ¿Me darían la palabra un momentito, por favor? Adelante. Bien, yo he estado anotando. Hay una interferencia y si podrían apagar los micrófonos, por favor, para que se pueda escuchar bien. Bien, yo he sido quien ha estado anotando los integrantes por grupo y realmente la mayoría de los grupos ya están listos. Solamente hay alrededor de quizás 7, 8 personas que están sin grupo. De acuerdo al número de libros, solamente estaría disponible el grupo 1. Ya el grupo 2 está ocupado por los integrantes Ederson, Angelin, Elena, Eliana, Yunefri y Yunefri. Como decía, quedaría el grupo 1 de 3 personas, pero como bien dijo el profesor, si hay alguien más que aún no tenga grupo,
puede hacerme saber o escribirme de manera privada para integrarlo en uno de los grupos que son de 4 o 5 personas. El gracias. Muy bien, tú lo integras y luego me dices. Eso es lo que... Cuando estábamos formando los grupos, hubieron desacuerdos porque hay personas que no estaban conectados en el momento en que lo estábamos haciendo el grupo, y había desacuerdo, no querían elegir un grupo. Como dije, todavía está el libro 1 disponible. Yo solamente necesitaría que me den los nombres para ponerlos. O sea, que todo aquel que no tenga grupo me escriba para ubicarlo, pero alguien debe de elegir el libro 1, que nadie lo ha elegido. El primer libro, nadie lo ha elegido. Disculpa, Nicauri, referente al grupo 1. Al grupo 2, mi grupo y yo estamos de acuerdo en que tú nos agregaras con el compañero Ederson. Muchísimas gracias. Si el profe decide dejarlo así, nosotros estamos totalmente de acuerdo de tomar el grupo número 2. Un momentito, Perla, ¿tú quieres estar en el mismo grupo con Ederson? No, disculpa, yo soy Angeline. Lo que pasa es que tuve que entrar con la cuenta de mi prima porque mi cuenta de Teams tiene problemas, pero soy Angeline. Ah, pero Ederson y tú están en el mismo grupo, en el grupo número 2. Sí, por eso mismo digo que mi grupo, o sea, los otros compañeros y yo estamos totalmente de acuerdo de trabajar con Ederson, con el grupo número 2. Simplemente estaba diciendo eso para que no haya dudas ni nada por el estilo. Perfecto. Entonces solamente necesitaría que los que no tienen grupo me escriban para ponerlo en el grupo 1. De hecho, ese material ya lo mandaron al grupo, está disponible para empezarlo a leer desde ya. El mismo compañero Ederson lo mandó al grupo. Pero ya ahí corre cuenta de ustedes hacerme saber quiénes son los que faltan, porque yo no tengo manera de saberlo. Rafael Marmolejos no tiene grupo. Envié esa información por el chat hace un segundo. Aparte de eso, me gustaría saber de forma física dónde puedo conseguir el material, todos los libros, si es posible. Sí. Por el momento, Marmolejos, entonces te voy a hacer saber que tú vas a ser partícipe del grupo 1, a espera de que los demás que no tienen grupo me hagan saber para incluirlos contigo en el grupo 1. Ok, también me gustaría que ya después que este grupo se haya formado, pues haya algún contacto y podamos formar un grupo entre nosotros para que podamos hacer el trabajo como se espera. Perfecto. Hay